de los acontecimientos en curso, hemos solicitado al ex fiscal supremo Víctor Cubas, profesor universitario, especialista en Derecho Penal Procesal, y que se desempeñó como fiscal desde la refundación, en buena cuenta, del Ministerio Público en 1981, cuando adquirió autonomía en vista de la Constitución del 80, separándose del Poder Judicial del que dependía la Fiscalía de la Nación hasta entonces. El señor Víctor Cubas se desempeñó como fiscal hasta su jubilación en el año 17, pero permaneció trabajando como asesor en la Fiscalía, a la que había entregado 36 años de su vida, y renunció el año pasado. ¿Por qué renunció usted, señor Víctor Cubas, el año pasado? El año pasado había asumido el cargo de fiscal de la Nación la señora Patricia Benavides, y en realidad yo consideré que no podía continuar trabajando en el despacho, en el cargo que venía desempeñando de secretario técnico de la Oficina de Implementación de la Reforma Procesal Penal. ¿Por qué consideró que no debía seguir trabajando ahí? En el Ministerio Público nos conocemos entre las personas que prestamos servicios. Sobre todo los que llegan a ser fiscales supremos como usted y como Patricia Benavides. Y yo conocía las actividades en el ejercicio de la función de parte de la señora Benavides y nunca he estado de acuerdo con que ella fuese ascendida al cargo de fiscal suprema primero y luego accediera al cargo de fiscal de la Nación. Lamentablemente, la coyuntura que estaba viviendo la institución... el caso de los cuellos blancos. No existió otra posibilidad y ella terminó siendo elegida fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales. ¿En qué discrepaba usted con ella? Porque dice que la conoce de larga data, desde hace bastante tiempo, no de los últimos tiempos. Desde antes de ser ascendida conozco inclusive la forma como han ingresado al Ministerio Público, porque son 3 hermanas que trabajan en el sistema de administración de justicia. Una, la jueza Emma Benavides, que la conocemos y que está en dificultades. Exactamente. ¿No? Sí. Otra, doctora Benavides, también en Poder Judicial, también es juez superior, y la doctora que desempeña actualmente el cargo de fiscal de la Nación. Porque en el tiempo que han ingresado al Ministerio Público, los nombramientos se hacían por parte del Poder Ejecutivo, específicamente el presidente de la República. Y la presentación de las ternas lo hacía el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia estaba a cargo de un miembro del Partido Popular Cristiano. Y la madre de las doctoras era congresista del Partido Popular Cristiano. Y se ha valido de su influencia para facilitar el ingreso de las profesionales al Ministerio Público y al Poder Judicial. Eso era público y notorio. Esto es hace 20 años. Eso hace muchos años, indudablemente. ¿Y usted conocía eso? ¿Ya era fiscal para entonces? ¿No le gustó eso? Yo he sido fiscal muchos años antes que la actual fiscal de la Nación. Desde el 81, desde el 81. Exactamente. Sí. Entonces usted tenía una mala opinión de la señora fiscal de la Nación actual y en consecuencia debe mirar con ojos muy críticos lo que está pasando ahora. Sí, y eso es público, lo he manifestado en diferentes ocasiones, mis discrepancias con las actividades que viene desempeñando. ¿Cuáles son esas discrepancias antes de lo que ha sucedido desde el lunes por la madrugada? La remoción de los fiscales que trabajaban en el equipo anticorrupción encargado del caso Cuellos Blancos, inicialmente. Se removió al doctor, se lo presionó al doctor Jesús Fernández Alarcón, él tuvo que renunciar y luego de ello... ¿Cómo se le presionó? ¿Cómo se presiona a un fiscal supremo? Le pedía, también esto es un hecho público, la señora fiscal de la Nación le pedía que solicite el cambio de la doctora Fanny Quispe Farfán, que era fiscal adjunta suprema, que era la fiscal encargada de la investigación a los altos funcionarios públicos. Una fiscal muy competente y que no había razones para su remoción. El doctor se negó y su negativa
llegó al extremo de que tuvo que renunciar porque ya no podía soportar la situación de la presión para que hiciera eso. Con el transcurso del tiempo se ha removido a todos los fiscales que han conformado el equipo anticorrupción en esa Fiscalía Suprema. ¿Con qué resultados? Indudablemente que lo que se busca es quebrar los procesos. ¿Por qué? Porque en los procesos están comprendidos magistrados, tanto de Poder Judicial como de Ministerio Público, que han tenido mucha influencia. Y ellos, a la fecha, ya es notorio, que han recuperado posiciones y estaban esperando que se quiebre todos los procesos. El otro acto, sí, en relación a Cuellos Blancos, es la remoción de la doctora Magali Quiroz Caballero, sí, que era fiscal provincial, sí, encargada del caso Callao, original. sí. Narcotráfico, ¿no? Casos de corrupción. Sí. Esta fiscal ha sido removida cuando estaba a pocos días de formular acusación en los casos que estaba investigando. Y la remoción no tiene una causa objetiva que justifique. Lo que dice la resolución es que para propiciar un mejor ambiente laboral. Pero nunca se ha dicho que la doctora... Para contribuir con un mejor ambiente laboral. Pero nunca se ha dicho que la doctora sea causante de un malestar laboral. Entonces, eso es lo que no se entiende, esa es la contradicción. De acuerdo. Y finalmente estamos ante la actitud que ha adoptado la fiscal de la Nación ante el equipo especial de fiscales cuya titular ha sido removida, la señora Marita Barreto, ¿no? ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Por qué lo ha hecho? La doctora Barreto estaba como fiscal superior, coordinadora del equipo de fiscales que investigaban casos de la corrupción en el poder. Sí. ¿No? Y ha visto investigaciones en casos de funcionarios que no tienen prerrogativas, que no son altos funcionarios, ¿no? Y fue nombrada por la misma señora fiscal de la Nación, ¿no? Pero en el transcurso entiendo que en el transcurso del desarrollo del trabajo ha ido obteniendo información que comprometía al ya cesado asesor del despacho de la Fiscalía, sí, de la Nación. Sí. Y en ejercicio de sus atribuciones, indudablemente, ha iniciado una investigación que en principio lo ha mantenido en reserva. Como corresponde, ¿no? ¿O ella debía informar a algún otro fiscal supremo? Un fiscal es independiente. Sí. No tiene, porque se encuentra con algo que concierne a su jefa, que referirse al fiscal supremo penal. No. Un fiscal es independiente. El artículo 146 de la Constitución garantiza a los fiscales y a los jueces independencia en el ejercicio mientras tenga el cargo. función. Pero la fiscal de la Nación puede removerla cuando ella quiera, porque es discrecional. No es discrecional. No es discrecional. Es una práctica que se ha venido observando, pero que se ha ido superando en los últimos años. Y la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana, determinan que un fiscal, además de gozar de la garantía de independencia, goza del derecho de inamovilidad en el cargo mientras observa conducta e idoneidad propias del ejercicio de la función. En consecuencia, no puede ser removido a menos que esté involucrado en una falta grave. Las faltas están previstas en la ley de la materia, ley de carrera fiscal o ley de carrera judicial. Sin embargo, la señora fiscal de la Nación ha removido, sin expresión de causa y sin que exista proceso disciplinario, a un conjunto de fiscales. ¿No es su potestad hacerlo de acuerdo a la confianza que le merecen los fiscales? No, porque los fiscales gozan del derecho de inamovilidad. La facultad que tiene es de nombrar y de remover, pero cuando hay una causa justificada y previo a un proceso disciplinario. Es así,
¿por qué cuando ha removido al responsable del caso Cuellos Blancos y ahora no ha habido cuestionamientos y la Junta Nacional de Justicia no ha intervenido? Si, como usted dice, está violando un principio, el de la inamovilidad en los cargos. Porque a la señora fiscal de la Nación le han abierto procesos disciplinarios en la Junta Nacional de Justicia, sí, pero ella promovió una acción de amparo y dentro del desarrollo de ese proceso constitucional ha solicitado una medida cautelar. Y la juez encargada del proceso le ha concedido la medida cautelar que determina que la Junta se abstenga de investigarla. Entonces la Junta estaba en relación a la señora fiscal de la Nación atada de manos. ¿Usted conocía al señor Villanueva, el asesor, coordinador de la asesoría de la señora Sí, sí lo he conocido porque él ha sido nombrado como secretario general de la Fiscalía de la Nación el año 2015, cuando el doctor Sánchez asume la Fiscalía, luego de que el fiscal de la Nación es destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién fue destituido? El doctor Carlos Ramos Heredia. Ramos Heredia, destituido. ¿Y por qué fue destituido? Por un conjunto de irregularidades y, entre otras, el no promover investigaciones en los casos relacionados con el expresidente regional de Ancash, el señor Álvarez. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, en ese momento del año 15, el señor Villanueva, que no es un abogado, sino un filósofo, entra a trabajar con una responsabilidad administrativa, no jurisdiccional. Entra a trabajar como secretario general de la Fiscalía de la Nación. Ya. Luego de ¿Estaba ello, usted todavía en funciones? ¿Era fiscal supremo usted? Sí. ¿Cómo se desempeñó el señor Villanueva en estos años? Tuvo muy poco tiempo en la Secretaría General. Hubo problemas fundamentalmente con el doctor Tomás Gálvez y él fue cambiado. Fue cesado como secretario general y nombrado como director de la Escuela del Ministerio Público. Daba cursos de ética, tengo entendido, ¿no? Y ahí se ha desempeñado. Como director, él planificaba toda la labor de capacitación que hace la escuela en relación a fiscales. De acuerdo. Ahí se ha mantenido hasta finales de la administración del doctor Sánchez. Pero antes de que el doctor Sánchez termine el ejercicio de sus funciones, él se vio, Villanueva, involucrado en un problema, en una irregularidad, y fue cesado en el cargo. ¿Cuál irregularidad? Él promovió, como estaba a puertas de acceder el doctor Chávarri, él se puso a gestionar una visita del doctor Chávarri a Brasil por los casos de Odebrecht, sí, y esa no era su función. El doctor Sánchez, enterado de ese aspecto y de la irregularidad que había cometido, lo cesó en el ejercicio de las funciones. Él ha estado fuera del Ministerio Público y ha regresado cuando la señora Benavides ha sido nombrada fiscal o sea, suprema. Que ella lo conocía de antes, porque había sido secretario general y sabía que había sido cesado por esta irregularidad. Sí, indudablemente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Tratando de ser lo más objetivos posibles, pese a que usted nos ha explicado que ha tenido siempre una mala opinión de ella desde que comenzó y la manera como accedió a la Fiscalía por un favor político, nos ha hecho saber su punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que ha gatillado, como se dice, la crisis que estamos viviendo? Ha habido un conjunto de irregularidades, fundamentalmente en la remoción indebida de fiscales. El caso más escandaloso es de la fiscal Bersabé Revilla Corrales, sí, que investigaba a la jueza Benavides, hermana de la fiscal de la Nación. El otro caso, no menos escandaloso, es la remoción del doctor Fran Almanza Altamirano, que estaba encargado ya en la etapa de juzgamiento del caso López Paredes, caso que ha terminado con una absolución hace poco tiempo. Además de estos actos, ha cometido otros. Ha sacado a todos los fiscales de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas. A todos. Entonces... ¿Por qué? ¿Con qué objetivo ha podido decidir eso? Eso es lo que no se dice. Porque, reitero, la remoción solo puede ser por una causa justificada. En este caso no hay expresión de causa.
Sin embargo, lo ha hecho. Y luego se ha sabido, ya con esta investigación y el operativo que se ha realizado, que desde la Fiscalía de la Nación se ha estado ejerciendo un conjunto de actos indebidos para lograr el nombramiento del señor defensor del pueblo, con la finalidad de que en un momento determinado él pueda influir para... Pero eso es lo que ha hecho el señor Villanueva con los congresistas. Con los congresistas. Sí. El otro caso es la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, doctora Zoraida Ábalos. Sí. Y es una el decisión otro del Congreso caso también, sí. Es relacionado con los dos anteriores, la remoción de los miembros de la Junta de Fiscales. Y como está explicado ampliamente... De la Junta Nacional de Justicia. Perdón, sí. de la Junta Nacional Sí, de Justicia. sí. Y como está explicado ampliamente en los documentos publicados y en la resolución emitida por el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria, estos actos están debidamente acreditados con un conjunto muy numeroso de elementos probatorios. De acuerdo. Ahora, usted se ha referido a lo que ha hecho el señor Villanueva con congresistas. ¿Cuánto la implica eso a su jefa, a la persona que la nombró, al señor Villanueva, que es Patricia Benavides? Según la información obtenida de los documentos que forman parte de la investigación, él se ha presentado siempre como asesor y autorizado, como única persona autorizada para hacer los tratos, el tráfico de influencias con los congresistas. Por otro lado, él ha remitido, según está acreditado, una disposición mediante la cual la Fiscalía de la Nación archiva la investigación contra un conjunto de congresistas que estaban denunciados por actos delictivos en el ejercicio de su función congresal. Y además ha remitido un cuadro, ¿no?, hecho en Excel con los congresistas que darían el voto favorable para la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos. Un asesor de la Fiscalía de la Nación... Sabemos que el señor Villanueva ha hecho todo eso, es la razón por la cual está ahora bajo prisión preliminar. La pregunta, ¿cuál es el nexo que implica una responsabilidad penal eventual frente a esos hechos de la fiscal de la Nación? La disposición presentada al congresista interlocutor, haciéndole el ofrecimiento de que se iba a archivar, está firmada por la fiscal de la Nación, pero según la explicación que se ha hecho, se ha acreditado que la fuente es la computadora que está en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Bueno, si los fiscales han hallado eso, bajo la autoridad de Marita Barreto, podemos imaginar muchas cosas. ¿Usted conoce al fiscal Uriel Terán, que es el que archivó, me parece? No lo conozco porque lo conozco simplemente de nombre. Sí. No lo he conocido personalmente. Sé que es fiscal de Arequipa. Él fue nombrado por la señora fiscal de la Nación como fiscal supremo provisional y a él se le encargó la investigación que no se le dejó concluir a la doctora Bersabe Revilla Corrales. Se le encargó y él pidió el archivamiento del caso de Emma Benavides. El archivamiento. Yo puedo sostener objetivamente que él ha pedido ese archivamiento indebidamente, porque sostiene como fundamento para el requerimiento de sobreseimiento de que ya se han realizado las diligencias y de que la investigación está agotada, y eso no es cierto. Habían diligencias pendientes y dentro de ellas... O sea, es una falta grave la que se ha cometido en ese caso. Ahora, dentro de ella estaba pendiente el testimonio del narcotraficante precisamente favorecido por la decisión tomada por la libertad por la hermana de la fiscal de la Nación. Ese mismo fiscal Uriel Terán es el que tiene que defender el archivamiento en la sesión que el Poder Judicial ha convocado para el próximo 11 de diciembre. Exactamente. ¿Eso es normal? ¿Eso es lo que corresponde? Eso Ahora es normal. Supremo retoma el tema que vio antes como provincial. No. Él ha visto el tema como fiscal
supremo porque la persona investigada es una vocal superior. Y los vocales superiores son investigados por magistrados supremos. Ya. Pero hace la función de un fiscal provincial, Ya. que es investigar. De acuerdo. Una vez que él ha formulado el requerimiento de sobreseimiento, lo pone a disposición del juzgado de investigación preparatoria, Sí. que también es un juez supremo. Sí. El juez supremo tiene que convocar, como ya lo ha El hecho, 11 de a diciembre. una audiencia en la que se va a debatir los argumentos y las partes van a ejercer su defensa y el Ministerio Público va a tener que sustentar la acusación en el extremo en que está acusando y el sobreseimiento en el extremo en que está solicitando el sobreseimiento, que es lo más grave que está haciendo este fiscal, ¿no? El juez de investigación preparatoria, allí, frente al requerimiento de sobreseimiento, tiene tres posibilidades. Sí. Una, que emite el auto de sobreseimiento y con ello Se da por clausura toda finalizado el investigación caso. posible, sí. Segundo, que él no esté de acuerdo con los argumentos del sobreseimiento y eleve los actuados a un fiscal supremo, a otro fiscal supremo, para que revise, reexamine el caso. Y ya no lo vea Uriel Terán, sino otro fiscal. A otro Ya, fiscal. esa es la segunda posibilidad. ¿Y la tercera? Y la tercera es que, escuchando los argumentos del procurador público del Estado, que es parte en el proceso y que no está de acuerdo con la decisión de sobreseimiento, disponga una investigación suplementaria para que terminen de practicarse las diligencias que están pendientes. Bueno, veremos qué cosa decide la justicia el 11 de diciembre. Lo hemos escuchado ampliamente. Muchas gracias por los puntos de vista que nos ha dado y por la sinceridad con la que ha dicho que usted siempre tuvo una mala opinión de la señora Benavides, cosa que, por lo que veo, no ha hecho sino confirmarse con el paso de los años, porque lo que nos ha explicado naturalmente la deja en una muy mala situación. Señor Víctor Cubas, gracias por su presencia acá y muy buenas noches para usted. Muy buenas noches. Muchas gracias por la El invitación. fiscal supremo en situación de retiro, Víctor Cubas, que nos ha dado su punto de vista sobre cosas que están sucediendo en la Fiscalía de la Nación y que se aprestan a suceder en el Poder Judicial el próximo 11 de diciembre. Muy buenas noches.